Un especial saludo para todos. Mi nombre es Estefanía Arévalo. Yo soy asesora de la Dirección de Asesoría Legal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El día de hoy vamos a hablar sobre la acción de repetición. Entonces les pido un minuto para compartir mi pantalla y estar con ustedes. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a hablar de la acción de repetición. Esta acción es muy importante en materia de recuperación de recursos. Es cuando el Estado se plantea como accionante, más allá de lo que estamos acostumbrados, que es como accionados, ¿no? Normalmente como demandados en los diferentes procesos judiciales. Entonces tenemos la acción de repetición, la cual deviene del artículo 90. En el artículo 90 encontramos nuestra cláusula general de responsabilidad, en la cual se señala que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. A continuación nos indica el deber de repetición, porque nos dice que en el evento en que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de uno de esos daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes, le corresponde al Estado repetir en contra de ese agente. Entonces, eso es lo que nos dice el artículo 90 constitucional, por lo cual tenemos un deber, el Estado tiene el deber de repetir en contra de sus agentes cuando estos hayan ocasionado un daño como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa. Entonces, a continuación es importante entrar a determinar cuándo procede esta acción, porque esta acción no procede frente a todos los casos. En ese sentido, tenemos que acudir a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 678 de 2001. Me permito aclarar que la Ley 678 de 2001 es la norma que regula la acción de repetición. Esta norma fue modificada el año pasado a través de la Ley 2195 de 2022. Entonces, siempre que hablemos de acción de repetición, tenemos que hablar necesariamente de la Ley 678 y su modificación en la Ley 2195 de 2022. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 2? El artículo 2 nos dice cuáles son esos requisitos para que nosotros podamos hablar de la procedencia de la acción de repetición. Entonces, lo primero que vamos a verificar es que el Estado haya debido realizar un reconocimiento indemnizatorio. Esto es importantísimo, ¿sí? Porque reconocimiento indemnizatorio no es cualquier tipo de condena. Hay condenas que son restitutorias, hay condenas que son de restablecimiento y hay condenas que son propiamente indemnizatorias. Hablamos de condenas indemnizatorias cuando se ha causado un daño a un tercero y ese daño se ha reparado, o sea, se ha ordenado su reparación a través de la correspondiente condena, a través de una indemnización. Entonces, el caso más sencillo, una acción de reparación directa, digamos, por un accidente de tránsito, entonces se condena a indemnizar a la víctima en X cantidad. Entonces, hablamos de que eso se trata propiamente de una indemnización porque el Estado con su conducta ha ocasionado un daño que a su vez generó una indemnización. Entonces, ¿qué no son indemnizaciones? Entonces, aquí vienen y me preguntan, Estefanía, pero venga, la DIAN me puso una multa. ¿Cómo hago para la acción de repetición? No, doctores, eso no es una indemnización, no tiene un contenido indemnizatorio. No, que la Corporación Autónoma Regional me impuso una sanción, eso no tiene contenido indemnizatorio, su contenido es de sanción o de multa, pero no de indemnización. Entonces, eso es lo que tendremos que entrar primeramente a revisar en la decisión que me lleva al estudio de la acción de repetición. Luego nos dice, se trata de un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de determinación alternativa de conflictos.
Entonces, tengo que entrar yo a mirar, tengo una condena propiamente dicha, tengo un acta de conciliación, tengo un instrumento de transacción o de otra forma alternativa de resolución de conflictos, un laudo arbitral, por ejemplo, una amigable composición, es lo que tengo que entrar a determinar a continuación. Entonces, si yo tengo un acto administrativo, pues entonces no podemos decir que puedo hacer el estudio de la acción de repetición frente al acto administrativo. No lo puedo hacer porque el acto administrativo no puede ser instrumento para cumplir uno de los requisitos de procedencia de la acción de repetición. Luego viene entonces la parte más compleja. La parte más compleja de la acción de repetición es su elemento subjetivo. Cuando nos dice que ese reconocimiento indemnizatorio que se encuentra en una condena debe ser consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa. ¿Por qué les digo que esto es complicado? Porque esto es una calificación subjetiva que lleva a un examen, a un juicio de valor, que lo debe realizar desde el principio el propio comité de conciliación, los propios jurídicos. Entonces ahí es donde la cosa se pone un poco complicada, porque yo tengo que entrar a determinar si hablamos de una conducta dolosa o al menos gravemente culposa conforme a los criterios que nos trae la ley. Estas normas fueron modificadas por 2195, antes de una lectura distinta, tenemos que entrar a revisar unos temas de la ley en el tiempo, es decir, no se trata de un componente sencillo, pero es importante que lo tengamos en cuenta. No siempre que haya una condena en contra del Estado, procede automáticamente la acción de repetición. Así no es, no siempre es así, sino que yo tengo que entrar a verificar si identifico una conducta dolosa o gravemente culposa. ¿De quién? El otro requisito no es de cualquiera, no puede ser de un particular, no puede ser de un tercero, no, hablamos de un servidor o ex servidor público o particular en ejercicio de funciones públicas. Para los efectos de la acción de repetición, la ley me dice que el contratista, interventor o supervisor de los contratos tendrá esa calificación de particular en cumplimiento de funciones públicas. Eso lo dice en uno de los parágrafos del artículo segundo de la ley 678 del 2001. Entonces, estos son los primeros requisitos que al momento de hacer el estudio de la acción de repetición yo tengo o estoy obligada a revisar. ¿Listo? Si existe otro medio para obtener esa repetición por lo que deba pagar el Estado. Sí, tenemos otro importante instrumento que se llama el llamamiento en garantía con fines de repetición. ¿Qué es el llamamiento en garantía con fines de repetición? Es un instrumento que nos otorga la ley 678 modificada por la ley 2195, porque en este punto también se modificó, donde nos dice que en aquellos casos que estemos en procesos de responsabilidad del Estado relativos a controversias contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho, es decir, únicamente en esos tres eventos, porque pues la ley es clara y pues cuando la ley es clara no me da lugar a interpretar. Entonces, únicamente en esos tres eventos yo puedo hacer el llamamiento en garantía. Pero Estefanía, es que si yo llamo en garantía, eso significa que yo estoy reconociendo la responsabilidad de mi agente y por ende la responsabilidad de mi entidad pública. Entonces ahí yo le hago un llamado y le digo, eso no es tan cierto, porque si usted revisa la norma modificada, lo que dice la nueva disposición es que la entidad directamente perjudicada, el Ministerio Público, podrá solicitar el llamamiento en garantía del agente identificado como aquel que desplegó la acción u omisión causa del daño respecto del cual se reclama responsabilidad del Estado. Entonces, no es como estaba estipulado en la ley 678 original, que se exigía a la entidad pública aportar prueba, siquiera sumaria, así lo decía, siquiera sumaria, del dolo o la culpa grave del servidor llamado en garantía. Entonces, eso es importante, porque aquí lo único que yo tengo que hacer al momento de llamar en garantía no es reconocer ninguna responsabilidad de uno de los agentes del Estado, ni decir, no, él lo hizo por esto y esto. No, no es lo que yo tengo que hacer.
¿sí? Sino que lo que yo tengo que hacer es decir, él fue el que desplegó la conducta. Yo no considero que esa conducta sea, o sea, si yo pienso defender la situación, ¿sí? Porque considero que la situación es absolutamente defendible. Entonces yo puedo decir, yo no considero que la conducta sea, la tenga que calificar como dolosa o gravemente culposa, o que haya una falla del servicio, o que haya algún tipo de falla o responsabilidad de la entidad pública. No, en principio yo no tengo que hacer eso, no lo tengo que hacer, simplemente tengo que decir, fue fulano el que desplegó esa actividad por la que están demandando. Entonces, por ejemplo, si me están demandando en una nulidad y restablecimiento por un acto administrativo de insubsistencia, pues yo digo, ah, no, fue fulano el que firmó ese acto administrativo, entonces lo llamo en garantía para que responda en el proceso, para que conteste, demanda, para que defienda en conjunto con la entidad pública la situación por la cual se está demandando. Entonces, esa es la esencia ahora del llamamiento en garantía, poderlo llamar, poderlo traer. Sin embargo, pues todavía es importante contemplar cómo se hace ese análisis por parte del Comité de Conciliación. El Comité de Conciliación, de conformidad con el Estatuto de Conciliación, tiene la obligación de hacer ese estudio de llamamiento en garantía. ¿Cuándo lo tiene que hacer? Pues cuando le notifican las demandas en estos tres tipos de procesos: contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho. Yo sí creo que allí el Comité de Conciliación tiene que hacer un estudio subjetivo antes de llamar en garantía, es decir, sí, aquí pudo haber existido un dolo o una culpa grave, y ahí sí llamar en garantía sin tener que poner eso en evidencia al juez, porque si ustedes observan, la ley no lo indica de esa manera para el proceso judicial. Entonces, creo que es el ejercicio que debe realizarse en estos casos de llamamiento en garantía con fines de repetición. Entonces, el llamamiento en garantía con fines de repetición es una obligación estudiarlo, pero si se encuentra procedente no existe una obligación de interponerlo, existe, digamos, como esa facultad de hacerlo o no hacerlo. Lo mismo no ocurre con la acción de repetición. La acción de repetición sí es obligatoria para las entidades cuando se determina que ésta efectivamente procede. Entonces, la acción de repetición debe presentarse, porque si no se presenta y, por ejemplo, el agente del Ministerio Público hace el análisis de que esta era absolutamente procedente, pues entonces se puede incurrir en una falta disciplinaria. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y presentar pues a tiempo y cuando se requieran las acciones de repetición. Entonces, hablemos un poco del componente subjetivo. Debo decirles que esto ha cambiado. La norma que yo les traigo acá es la norma actualizada en la ley 2195 de 2022. Sin embargo, esta norma no se puede aplicar de plano porque no es una norma procesal, es una norma sustancial. En ese sentido, yo estoy llamado a revisar un asunto respecto de la ley en el tiempo. Entonces, yo debo aplicar la norma vigente al momento en que se haya desplegado la conducta por la cual se demandó al Estado. Me explico, si se trata de un acto administrativo de insubsistencia, como el que teníamos de ejemplo, pues la norma que yo voy a aplicar para el dolo y culpa grave, para el análisis de dolo y culpa grave de la acción de repetición, es la norma que estaba vigente en aquel momento que el servidor firmó o suscribió o elaboró o revisó ese acto administrativo de insubsistencia. ¿Sí? Entonces, en eso quiero ser muy clara y hacer ahínco, porque es algo que ya la jurisprudencia del Consejo de Estado nos trajo cuando se hizo el tránsito a la ley 678/2001. Entonces, antes de la ley 678/2001 no estaba regulada la acción de repetición y el dolo y la culpa grave. Por lo tanto, la norma aplicable para el estudio de dolo o culpa grave, pues ¿cuál era? Nuestro querido Código Civil. Entonces, ¿qué dijo el Consejo de Estado? Para aquellos casos en los cuales la conducta se desplegó en vigencia del Código Civil, yo aplico Código Civil. Para aquellos casos en los cuales la conducta se desplegó con Ley 678, yo aplico Ley 678. Entonces, si nosotros actualizamos esa jurisprudencia, ¿qué tenemos que decir? Para aquellos casos en los cuales la conducta se desplegó con Ley 2195, aplicó Ley 2195, que entró en vigencia el 18 de enero de 2022. Es una fecha importantísima que ustedes la tengan en cuenta para saber qué norma se aplica.
Si la conducta es anterior, que va a ser lo normal al menos en estos años y cuando hablemos de condenas, entonces si la conducta es anterior a el 18 de enero de 2022, pues entonces yo tengo que aplicar la ley 678 de 2001 para hacer el análisis de dolo o culpa grave. Pero entonces, ¿cuál es el cambio entre una y otra norma? Entonces nosotros decimos lo siguiente. En la nueva norma, bueno, yo pues tengo algunos temas estrictamente académicos frente a la nueva norma, pero pues es mi deber contarles lo que finalmente dice, ¿no? Pero sin embargo, pues también hacer un llamado a que el estudio de la norma y de las presunciones pues tiene que hacerse de una forma sistemática, entendiendo y desarrollando la misma esencia de la acción de repetición y pues su finalidad, ¿no? Entonces nosotros decimos en Ley 2195 que la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Entonces, eso nos dice expresamente la nueva norma. Esto les cuento viene de la misma definición original que traía la ley 678-2001. Lo que pasa es que luego las presunciones sí han cambiado. Entonces en 2195 les va a decir que el acto administrativo ya ha sido declarado nulo por desviación de poder, indebida motivación, falta de motivación o falsa motivación. Entonces aquí es donde la cosa se puede poner un poco más complicada, pero si yo interpreto la presunción dentro de un sistema, o sea, aplico la interpretación sistemática con la misma definición, yo no puedo identificar como conductas dolosas cualquier equivocación en un acto administrativo y que simplemente porque se haya dicho indebida motivación o falta de motivación ya sea suficiente. Entonces, a veces hay actos administrativos en los cuales efectivamente hay errores y son declarados nulos. Entonces dice, no, indebida motivación porque no aplicó la norma que. Pero pues cuando usted va a ver, efectivamente existe una complejidad en la aplicación de esa norma, existe un vacío jurídico, no hay jurisprudencia, la norma no es clara, pues ¿usted qué puede hacer? Hasta ahora apareció un juez a interpretarla allí y dice que existe una indebida motivación o falta de motivación. Puede haber una omisión relativa pequeña en la motivación que devenga en la nulidad del acto administrativo y pues termine siendo un problema, pero que no haya sido intencional o ajena a las finalidades del servicio del Estado. Entonces, por eso les digo, esto tiene que leerse en contexto con esto. Antes la norma era más clara. La ley 678 original, que ustedes tendrán que entrar a revisarla pues cuando vayan a analizar sus casos por condenas que se hayan determinado, que tengan bajo contexto las actuaciones de servidores públicos anteriores al 18 de enero de 2022. Entonces, en esos casos, pues ustedes tendrán que entrar a revisar lo que decía la norma anterior. ¿Qué decía la norma anterior? La norma anterior hablaba efectivamente de la nulidad de los actos administrativos, pero era mucho más específica en aquellos casos en que en el acto administrativo se hayan nombrado hechos o normas inexistentes o en aquellos casos en los cuales en los actos administrativos se haya mentido expresamente respecto de un hecho o una norma, ¿sí? Entonces hablamos de unos puntos más concretos donde usted puede evidenciar un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Resulta ser entonces un poco más sencillo, ¿no? Las otras presunciones sí son prácticamente iguales, haber sido penal o disciplinariamente, haber expedido la resolución y obrar con desviación de poder que estaba en la ley 678 original. Diferencia entre esta y esta, aquí hablamos de acto administrativo declarado nulo por desviación de poder, aquí hablamos de todo tipo de actuaciones distintas al acto administrativo en las cuales se haya obrado con desviación de poder. Entonces son distintas, pero yo sí tengo que recomendarles que la interpretación que vayan a hacer de este numeral primero cuando lo vayan a aplicar, que sé que no lo van a aplicar rápidamente porque ahorita las condenas que se están analizando pues se analizan con ley 678 dado que se trata de actuaciones que se produjeron o se desarrollaron en el marco de esa norma. Entonces
Sin embargo, pues cuando lo vayan a aplicar deben hacer una interpretación sistemática de la norma con la misma definición que nos trae la norma. Estamos frente a un verdadero acto administrativo ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Eso es lo que nos tenemos que preguntar en concreto. ¿Cuándo la conducta es culposa? Entonces, la norma original, la ley 678 original, nos traía este enunciado como definición de la conducta gravemente culposa, ¿sí? Y nos traía una descripción de unas presunciones, igual que las del caso anterior. Entonces no las traía, digamos que unos postulados fácticos que servían, cuya aplicación servían para el desarrollo de unas presunciones, ¿sí? Entonces eso era lo que nos traía la norma original, pero pues hubo una modificación y la verdad sí cambia bastante si ustedes lo revisan, porque pues ahora nos dice, se presumirá que la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Entonces ustedes observan eso como una presunción ahora. Entonces ya no es la definición de la conducta culposa, sino que se trata de una presunción, infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación de funciones. La anterior norma nos decía, esta es la definición y luego nos tienen las presunciones. Por ejemplo, pues la infracción directa, a la infracción directa inexcusable a las normas, ¿sí? Como en el numeral primero nos lo traía, luego nos hablaba de la falta de competencia, luego nos hablaba de la violación al derecho al debido proceso, ¿sí? Entonces nos traía unos supuestos fácticos específicos un poco más fáciles de delimitar en materia de culpa grave. Ahora nuevamente pues debemos realizar una interpretación sistemática, revisar en materia de culpa grave si estamos frente a una verdadera infracción directa, o sea, infracción directa es aquella que es manifiesta, que no encuentra una excusa, aquella que es directa, grosera, o sea, que yo de verdad la observo y la puedo identificar como directa, ¿sí? No es cualquier infracción a la ley debido a una interpretación porque se trata de una norma oscura, una norma difícil, ¿sí? Entonces no es en todos los casos. Cuando yo estoy en materia de dolo o culpa grave, siempre pues tengo que hacer ese estudio desde la gravedad de la situación, ¿sí? Y también pues nos habla de inexcusable omisión, nuestra limitación en el ejercicio de nuestras funciones. Entonces es lo mismo, para mirar verdaderamente había algún tipo de excusa, había algún tipo de extralimitación, etcétera, etcétera. Entonces digamos que el análisis subjetivo es importante que lo realizamos pues desde ese contexto, ¿sí? Una interpretación siempre desde los fines del Estado. Entonces aprovecho aquí para recordarles los fines que nosotros tenemos como servidores públicos, que tenemos que desarrollar, que pues son todos aquellos dirigidos a la promoción de la prosperidad general, la efectividad de los principios, derechos consagrados en la Constitución, la defensa de la independencia nacional, la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo y que pues nosotros como autoridades estamos instituidos para proteger a las personas en su vida, honra, bienes, creencias y todos los derechos y libertades que tienen y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Entonces, eso es todo lo que nosotros debemos atender y tenemos que revisar que nuestras actuaciones y cuando hacemos las revisiones de la acción de repetición, que la actuación no se haya desplegado con base en esa finalidad. Entonces, ahora otra pregunta. ¿Quién conoce la acción de repetición? La acción de repetición la conoce el juez que haya tramitado el proceso originario de responsabilidad. Si se trata, por ejemplo, de un medio alternativo de resolución de conflictos o de una condena emitida en otra jurisdicción, nosotros pues tendremos que acudir a las normas de competencia del CEPACA para establecer quién es el competente de conformidad con la cuantía. ¿Listo?
¿Quién está facultado para ejercer el medio de control o quién es el legitimado? Es la entidad perjudicada. Con entidad perjudicada, ¿uno a qué se refiere? Pues aquella que se metió la mano al bolsillo y pagó. ¿Listo? Entonces, aquella a la cual le duelen esos recursos que se tuvieron que desembolsar para la indemnización de un daño ocasionado a un tercero. ¿Cuánto tiempo tiene para ejercer la acción de repetición? Entonces, aquí tenemos que distinguir dos términos. Tenemos un término prescriptivo que le da una obligación al servidor público. Este término viene determinado, viene establecido, para evitar redundancia, viene establecido en la ley 678 del 2001, artículo 8, nos dice la entidad pública tiene 6 meses para dar inicio a la acción de repetición una vez ha realizado el correspondiente pago. ¿Listo? Entonces es a partir del pago que debemos contar con esos 6 meses. Este término es prescriptivo, doctores. Este término es un imperativo que le da la ley a la administración para desplegar una conducta. ¿Cuál es la consecuencia del incumplimiento de este término? Pues la falta disciplinaria, ¿listo? La falta disciplinaria, que la Contraloría también los llame al orden, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, puede generar problemas, sí, pero el hecho de que ustedes incumplan este término no necesariamente implica que ustedes estén por fuera del término de caducidad, que es un término aparte. ¿Listo? Entonces el término de caducidad es un término judicial, para acudir a la acción y el cual ya vamos a revisar a continuación. Entonces, este de los 6 meses es prescriptivo, un deber para la autoridad, 6 meses después del pago. Ya el estatuto distingue entre 4 meses que tiene la entidad del Comité de Conciliación para realizar el estudio y 2 meses más que tendría el abogado para iniciar la acción. ¿Qué pasa si no se inicia dentro de esos 6 meses? La entidad puede perder la competencia. Esta competencia puede, es facultativo, ser asumida por el Ministerio Público, por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, según el interés que se pueda llegar a tener sobre la situación. Y entonces también, pues nuevamente le reitero, el hecho de no iniciar la acción de repetición cuando ésta procedía y en el término estipulado podrá llevar a la incursión en una falta disciplinaria. Entonces yo les decía anteriormente, a partir del pago comienzan a contar esos 6 meses, ya verán con la caducidad también. Entonces, ¿qué hacemos con los pagos parciales? Los pagos parciales pueden llevar a que se pueda accionar en repetición. Entonces, aquí pues tenemos que acudir a la jurisprudencia. El Consejo de Estado nos ha dicho que es posible accionar en repetición por pagos parciales. Sin embargo, esto lo será así cuando ya se avisore la caducidad. Entonces, si yo estoy cerca de la caducidad, que ya le haremos un breve estudio a las normas de caducidad, que son un poquito más complejas. Si yo estoy cerca a la caducidad, pues yo puedo tomar como opción iniciar la acción de repetición por el pago parcial que se haya realizado hasta ese momento. ¿Sí? Entonces la idea es evitar la pérdida de los recursos públicos. Entonces por eso el Consejo de Estado habilitó a las entidades públicas para que iniciaran las acciones de repetición en aquellos casos en que solamente se hayan realizado pagos parciales, siempre y cuando pues lo que se busque es evitar el riesgo de caducidad y pues de pérdida del recurso público. ¿Cómo determino la cuantía? Total de la pretensión de la demanda. Esperen un segundo. Entonces, por el valor total de la pretensión de la demanda, de la condena impuesta al Estado más el valor de las costas y las agencias en derechos si se hubiera condenado a ellas, lo mismo por el valor del acuerdo conciliatorio logrado de la suma determinada mediante cualquier otro mecanismo de solución de conflictos sin tomar en cuenta el valor de los intereses que se lleguen a causar. Si se llegan a causar intereses después de la condena, esos intereses no se le pueden imputar a el responsable original, ¿sí? Porque esos ya son
responsabilidad de otros servidores públicos. Si, por ejemplo, el tema llega a un proceso ejecutivo, se generan unos intereses porque la financiera, la jurídica, no ha realizado los trámites para pago, esos intereses a su vez son susceptibles de acción de repetición porque son una indemnización contenida en una condena, sentencia del proceso ejecutivo, y entonces se puede llevar a que se interponga la acción de repetición, pero no contra el servidor originario que ocasionó la condena, no, sino contra aquellos servidores que tardaron en el pago. Entonces, por ejemplo, hablamos del jurídico, el financiero, en aquellos casos en que se demora mucho tiempo y pues que se puede determinar que existe un dolo o una culpa grave de parte de ellos. ¿Cuál es el trámite de la acción de repetición? Él se tramita con el procedimiento ordinario que tiene el CEPACA para las acciones de reparación directa. Ahora sí hablemos de la caducidad. Yo acá les traigo la norma nueva. La norma nueva habla de 5 años. La norma anterior, ley 678-2001, habla de 2 años. Entonces, nuevamente estamos en un tema de ley en el tiempo, a pesar de que esta es una norma procesal. ¿Pero por qué? Porque aquí la misma norma nos dijo cuándo, cómo aplicar la vigencia de esta norma. Entonces nos dijo, este artículo aplica para sentencias ejecutoriadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley. Entonces ya les decía, esta ley entró en vigencia el 18 de enero de 2022, por lo tanto, solamente podremos aplicar el término de caducidad de 5 años para aquellas sentencias ejecutoriadas con posterioridad a 18 de enero de 2022. Para las demás, que creo que aún es normal que así sea, que ustedes estén pagando sentencias ejecutoriadas antes de 18 de enero de 2022, pues yo tengo que aplicar la ley 678 original y su término de 2 años. ¿Listo? Entonces, 2 años, 5 años, lo primero que tengo que entrar a mirar es cuándo se ejecutorió la sentencia. ¿Listo? Luego tengo que entrar a identificar 2 factores distintos, en qué momento empiezo a contar el pago. Entonces nos dice esta norma, y lo reproduce la norma anterior, nos dice que usted empieza a contar ese término a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas, de conformidad con el artículo 192. Entonces puede ser que usted realice el pago dentro del término que tiene para pagar sentencia. 192, hablamos de 10 meses. Si usted no realiza el pago dentro de esos 10 meses, entonces su término de caducidad empezará a contar dentro, una vez se cumplen esos 10 meses. Entonces lo que buscaba, digamos que esto se debe a una interpretación originaria de la Corte Constitucional, que dijo en su momento, ya desde el 94, cuando analizó la ley 678 original, que hablaba de 2 años a partir del pago. Entonces dijo, oiga, es que el servidor público no puede quedarse quieto esperando a que la administración quiera pagar. Entonces, por eso, no, señores, no, señores, no, señores, el término se debe contar desde el pago, siempre y cuando el pago se realice dentro del término que se tiene para pagar las sentencias, o desde el cumplimiento de ese término que se tiene para pagar sentencias. Hoy en día, en virtud del CEPACA, es de 10 meses, ¿listo? Proporcionalidad de la condena. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo voy a presentar la demanda y voy a identificar los servidores susceptibles de acción de repetición. ¿Por qué? Porque yo tengo el deber de identificarlos a todos aquellos que hayan participado, porque la condena es proporcional. Si el juez encuentra, esta persona participó en un 20%, pues solamente lo va a condenar en el 20%. Entonces, si usted no tiene cuidado en demandarlos a todos, pues le van a quedar por fuera muchos recursos, ¿sí? De la condena. Entonces va a decir, no, aquí el gerente solamente el 20, chao. Y el resto se perdió. Entonces yo tengo el deber como jurídico y como parte del comité de conciliación de entrar a escudriñar quiénes fueron los que desplegaron la actividad por la que nos demandaron y por la cual resultamos condenados. Entonces, mucho cuidado al estudiar quiénes participaron. Ustedes no tienen que decir, tal es el 20, fulano el 15, sutano el 30, no. Ese no es su deber, pero sí quiénes participaron y cómo participaron para producir ese daño antijurídico por el cual se condenó a la entidad. Si ustedes no lo hacen, pues entonces van a quedar con una condena cortica. Podrían quedar con una condena cortica, porque si ustedes demandan solo a uno y hace uno dice, no, sí, él sí, pero él participó en un 20%, pues entonces se les va a quedar el resto por fuera.
Medidas cautelares. Con las medidas cautelares tenemos un importante cambio con la ley 2195. ¿Por qué? Porque anteriormente en la ley 678 las medidas cautelares necesitaban caución y estaban enfocadas en bienes sujetos a registro. Ahora hablamos de que las medidas cautelares se abrieron, es posible aplicar todas las de embargo y secuestro conforme al CGP, pero además se hizo un énfasis en la posibilidad del embargo de salarios, pues se trata de servidores públicos y que finalmente pues su mayor recurso debe y tiene que estar en el salario que perciben. Conciliación y acuerdos de pago, también esta es una norma importante que se trajo con la ley 2195 y es la posibilidad de que el servidor pueda conciliar o acordar su pago. Entonces hay una diferencia, la conciliación es judicial, al inicio del proceso se pueden establecer fórmulas y plazos y existe una habilitación legal. Ustedes saben que no es posible realizar donaciones, nosotros no podemos condonar ni intereses, ni capital, ni nada como servidores públicos, solamente podemos hacer lo que la ley nos ha autorizado a hacer. Entonces, ¿eso qué significa? Que la ley nos autorizó a realizar descuentos hasta el 50% según los ingresos del servidor, el servidor público, cuando al inicio del proceso decide conciliar y pues dar terminación del mismo. Y los acuerdos de pago ya son después de la sentencia que condena a repetición, se le da la posibilidad de establecer fórmulas y plazos con la posibilidad hasta el 35% de la condena capital y con la posibilidad de la condonación total de intereses cuando se va a realizar un pronto pago. Entonces, estas son las normas que traíamos el día de hoy para hablar de la acción de repetición. En este momento vamos a abrir a un espacio para preguntas. Yo les ruego el favor de levantar su mano y nosotros con mucho gusto les daremos el uso de la palabra si así lo requieren. Muchas gracias. En el chat también podrán dejar su pregunta si desean escribirla. Bueno, espero unos 2 minutos. Bueno, creo que no hay preguntas en esta sesión. Les agradecemos muchísimo el haber atendido a este espacio. Quedamos pendientes de lo que requieran. Recuerden que a través del correo de asesoríalegal@defensajurídica.gov.co que me permito dejar en el chat, ustedes podrán contactarnos para todas las dudas que en materia del ciclo de defensa jurídica puedan tener. Bueno, entonces muchísimas gracias, les deseo lo mejor en este día, que estén muy bien.